hace un ratito estamos con visitas en el piso y estoy más que contenta de volver a verlo al señor Manu Zunino. ¿Cómo anda? ¿Qué haces, Cami? Tanto tiempo. Yo también, contento de volver a la universidad, sobre todo de verte, de ver al equipo. Nos sentimos como esos amigos que dicen, ¿qué haces, amigo? Y hace como 2 meses. No sé Sí, cuánto hace más que o no menos. Pero bueno, Ni- no solo vino después de mucho tiempo, sino que además de traer visita, que ahora lo vamos a presentar, trajo informe nuevo, recién salidito del horno y que lo vamos Calentito todavía. a analizar en Crocante. breves. Pero antes lo voy a presentar a él, que nuevamente vino aquí al piso, el señor Raúl Utín. Bienvenido, ¿cómo anda? Muchas gracias por esta. Qué placer por tenerlo este nuevamente. recibimiento muy, muy cálido. Gracias. Un gusto estar con ustedes, un gusto saludar a los muchachos del equipo. Y bueno, vamos a hablar de las pymes. Vamos a hablar de las pymes porque él es dirigente pyme y es fundador de la empresa textil familiar Skalter. ¿Está bien, no? ¿Está bien dicho, Skalter? Así es. Que funciona desde 1950, tiene una larga trayectoria en el Partido Moreno, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien, En la estación Paso del Rey, pero es Partido de Moreno. espectacular. Bueno, voy a hacerle una pregunta un poco obvia, pero que me parece que siempre, por lo menos hay que arrancar con algo, y es, ¿cómo está el sector? Yo podría preguntarle cómo está su empresa, pero creo que es la misma realidad que muchas otras. Así es. El sector, por supuesto, es absolutamente heterogéneo y por lo tanto hay de todo. Algunos están muy mal, otros están mal y otros están peor. Pero la escala va Claro. de mal para abajo. Así que bueno. De mal a peor. No hay, Raúl, me meto. Sí, ¿Ningún sector obvio. de la industria pyme que haya tenido un buen primer semestre? ¿En algún momento, por alguna cuestión coyuntural? En algún momento, alguna empresa en especial, fundamentalmente aquella que tiene que estar ligada al petróleo, fabricante de piezas para la extracción de petróleo, o algo por el estilo con el gas, o alguna empresa ligada a la minería, pero son muy, muy puntuales los que se han salvado de esta catástrofe. Solo sector energía, entonces. Sí, nada Tuvo más. un buen año, digamos. Claro. Bueno, de hecho, después lo vamos a hablar, yo lo sé, perdón que me adelante, Sí. pero por lo que estuve chusmeando también en lo que fue el estudio que hicieron ahí desde Proyección, lo que estaba viendo también es que hubo un momento donde el optimismo un poco creció. La gente estuvo en un momento como diciendo, bueno, quizás por ahora, y bajó estrepitosamente. Sí, y sobre todo, Cami, cambió de... La sensación es pasar de optimismo a incertidumbre. Claro. Creció también la percepción negativa, pero el quiebre fuerte del último mes, te diría junio, cuando empezó el segundo semestre, fue esta sensación de que es muy incierto el futuro cercano, de que nadie entiende cómo va a estar la economía, hacia dónde vamos, y empezó a aparecer una duda muy fuerte en el votante de Javier Milei, que tiene que ver con si este esfuerzo enorme que hizo en su economía doméstica va a valer la pena. Eso es lo que empieza a aparecer en el votante de Milei. ¿Va a valer la pena el esfuerzo que hago? El presidente sabe hacia dónde vamos, la tiene tan clara como decía, empieza a sembrarse la duda. Bien. Todavía no está decepcionado, pero empieza a sembrarse la duda. Coincido con lo que dice Manuel. Los empresarios justamente no sabemos y la incertidumbre nace cuando vemos que el presidente se mueve un pasito para acá y otro paso para allá. Y una vez dice que el peso es una basura y otra vez dice que vamos hacia el peso fuerte. Una vez dice que el Banco Central hay que ponerle una bomba y otra vez dice al Banco Central hay que defenderlo y hay que juntar las divisas. Pero resulta que ahora las divisas no se juntan más porque ahora resulta que las divisas las tenemos que vender para sostener el contado con liquidación. O sea, todo es un despelote. Esta Claro. es la realidad. No, y aparte me imagino que eso también, digo, porque uno dice, bueno, estos tejes y manejes que es propio del gobierno no nos afectan, ¿no? Digo, pero pensémoslo en esto, ¿no? En la pyme, en aquellos que tienen que proyectar Claro. el Tomar día a día, y qué decisiones. difícil es hacerlo a través de de datos que no son ni información, son datos tirados al Especulaciones aire. encima contradictorias. Yo le iba a preguntar eso, porque nosotros estamos viendo los estudios cualitativos que la gente, sobre todo el trabajador informal, te dice, antes planificaba quincena a quincena. Claro. Después empecé a planificar semana a semana y hoy planifico día a día. Eso le pasa a la gente
común al trabajador. ¿Qué le pasa al empresario con la planificación de su mes? Mira, el empresario realmente, hoy estamos en una incertidumbre total, no tenemos de dónde agarrarnos porque los datos que da el gobierno y la planificación que en algún momento tuvo y que los grandes empresarios del país la dieron por cierta, hoy no lo están dando por cierto. Entonces, la realidad es que el problema es tremendo cuando, por ejemplo, para vos poder comprar una máquina, tenés que planificar como mínimo 2 años, porque hasta que conseguís el proveedor del exterior, hasta que te llega la máquina, hasta que la instalaste y hasta que ganaste el mercado necesario y suficiente, pasaron 2 años. ¿Y cómo se planifica en la Argentina? 2 años cuando, como bien dice Manuel, no podés planificar prácticamente 2 días. No, y aparte pienso también, Manu y Raúl, el tema del consumo, porque digo, si no hay consumo, si la gente no gasta plata, digo, ¿cómo funciona también? No hay manera, es un día a día constante esto. Sí. ¿Cómo es ese día a día en la fábrica? ¿Qué cambió con esta incertidumbre creciente? ¿Qué cambia en la cotidiana? Mira, la cotidiana cambia y cambia mucho. El primer problema es que la gente trabaja mirando cuántos camiones salieron ese día. Y si ese día salieron pocos camiones, ya empieza a pensar, y bueno, va acá, o va a haber, van a tener que tomar medidas, van a tener que tomar medidas conmigo, van a tener que tomar, van a empezar a suspender, van a empezar a echar, y entonces no podés trabajar. No te concentrás en lo que tenés que hacer, y por lo tanto no hay mejora continua. Claro. Entonces el problema se transforma en un problema intraempresa. Lamentable. O sea, hay una preocupación del trabajador diaria cuando ve que no salen camiones con lo que él produce, porque no se vende. Y es entonces, una cadena, claro. uno lo tenía como medio incorporado, como que igualmente, bueno, funcionaba, no pasa nada, pero creo que hoy en día queda a la vista sobre la mesa qué pasa cuando uno de los eslabones de la cadena se rompe. Sí, se corta. Por más que nosotros, y lo hablamos con la gente y tenemos reuniones permanentes explicando que nosotros no echamos, la empresa es una empresa familiar y por lo tanto tenemos conceptualmente el manejo de trabajar como familia y por lo tanto todos somos una comunidad organizada, la gente siente, porque lo vive en la calle, claro, que termina siendo palabras. Porque ellos, y tengo que ser franco con ustedes, porque son amigos, del total de la gente, yo tengo más de 100 personas trabajando, ninguno está llegando a la línea de la pobreza. Hoy la línea de la pobreza es más de 900.000 pesos y ninguno trabajando las 8 horas del mes y trabajando todo el mes llega a los 900.000 pesos. Entonces estamos en un problema serio. Mira, hoy lo acabo de ver hace un ratito, en realidad, que para llegar a la línea de pobreza es 1.300.000 pesos en capital. Claro, y familia tipo. Una familia tipo. Vos imaginate que encima cobras un poquito más y tenés que pagar impuesto a la ganancia ahora. Claro. Es un tema. Sí, estuvieron. Tremendo. El tema de los médicos con las guardias me parece que fue. Es una locura. Fue clave estos días. Eso lo tenemos, sí. Es una locura y todo suma para hacer más complicada la vida de la gente común, del trabajador común, porque en realidad, así como los empresarios pyme no le vemos el agujero al mate, tampoco se lo ven los trabajadores. Cada vez lo vemos, de hecho, cada vez lo vemos más complicado, Claro. Cada vez lo vemos más difícil y esto se va, es como que te va apretando todos los días y vos sentís que te va apretando el cuello y te vas quedando sin aire. Uh-huh. Bueno, esta es la sensación que hoy tiene la gente.
Vos tuviste que despedir, recortar horas extras. ¿Qué cambió la fábrica? Nosotros, ¿Qué medidas tomaron? nosotros sí, bajamos todas las horas extras, lamentablemente, muy lamentablemente, bajamos todas las horas extras, sabiendo que eso significaba que la gente esté bajo la línea de la pobreza, ¿no? Pero bueno, todavía no tuvimos que echar. Sí, por supuesto, la gente que decide irse, porque hay mucha gente que indiscutiblemente, como decíamos antes, está bajo la línea de la pobreza y por lo tanto decide irse, no la estamos reponiendo. En uno también de las páginas del análisis que hacen ustedes, ¿no? Del estudio, hablan de cuánto están dispuestos a esperar o cuánto pueden esperar algunas personas, ¿no? Y me parece que esto también aplica claramente al sector de las pymes, porque en realidad es no cuánto quisieran esperar, Claro. sino cuánto pueden, ¿no? A cuánto le dan los recursos, ahora con las tarifas de luz y de gas, en qué se tuvieron que ajustar, por lo menos usted o en el sector textil, principalmente para empezar a hacerle frente a esta situación. Mira, hoy no hay ajuste que alcance. Y esto es lo primero que hay que saber. Es una carrera donde siempre perdés o perdés. Y esto es lo más grave de todo. Las tarifas es el principal hoy elemento que lleva la inflación a ser inelástica. Lamentablemente la cosa es así. Nosotros, pese a que hoy estamos trabajando al 50%, igual estamos pagando una tarifa enorme. Te puedo dar el número. Hace 2 meses atrás pagábamos 49 millones, hoy estamos pagando 65 millones mes. Entonces, no hay nada que puedas hacer, nada que puedas ajustar frente a lo que significa la tarifa de luz. Claro. Imagínate, y te voy a dar un ejemplo bien práctico. En algún momento la tarifa de luz representó el 5% del costo, en otro momento representó el 10%, hoy está representando el 25%. Entonces, frente a eso, ¿qué vas a ajustar? No vas a tomar café, vas a pagar las luces, vas a ahorrar el peaje o vas a ahorrar un cachito de gasoil de los camiones. No, nada tiene que ver con semejante aumento indiscriminado que aplica el tarifario de luz. Y si lo ves del lado de la gente, yo tengo acá datos de un monitor productivo que hace la entidad de Raúl, la CEN, la Central de Entidades Empresarias Nacionales, dije bien, Bien. que te muestra cómo es el segundo paso del ajuste. Lo primero es dejar de cambiar a segundas, terceras marcas de alimentos. Claro. Reducir consumo de proteínas, sobre todo, que son los alimentos más caros. Bajar el consumo, sobre todo en productos de limpieza e higiene personal, que eso parece que no es de primera necesidad, pero claramente hace a la salud de las personas. Una vez que ya eso llegó a su límite, porque tiene un límite, pues tenés que comer, lo que empieza a pasar ahora, que es como algo medio subterráneo, que va a terminar estallando más adelante, es el endeudamiento familiar. Claro. Casi el 60% de los habitantes del AMBA pidieron guita prestada Están endeudados. el mes pasado para cubrir gastos básicos, para comer, para los gastos básicos o para pagar el alquiler o para pagar tarifas de servicios. O sea, no es que compraron máquinas para salir a laburar, o sea, Claro. renovaron su maquinaria, cambiaron los muebles de la casa, cambiaron el coche o pintaron en la habitación. Pidieron guita casi el 60% para cubrir sus gastos básicos del mes. Lo hicieron, o primero, la primera estrategia es pedirle guita a un familiar o amigo, la segunda, usar la tarjeta y pagar el mínimo. Esto lo reflejan mucho los supermercadistas, los almaceneros que te dicen, segunda quincena la gente viene y paga con tarjeta y patea para adelante la compra de alimentos, que eso ya es un signo grave de cualquier crisis. Y Y aparte, después lo peor es la financiera del barrio Claro. o el narco en el barrio que banca a la gente y después eso lo terminan pagando con muchísimo interés. Y aparte no dejo de pensar también que una de las primeras medidas que me parece que, no sé, me acuerdo si estaban incluidas en el DNU, fue la desregulación en las tarjetas de crédito.
que permitían cobrarte tasas recontralevadas, que los intereses también eran a disposición o a elección de los propios bancos. No digo, esto es un peligro también porque... Por supuesto, todo está armado para que el sistema financiero recoja el mejor de los frutos. Sí. Y hay una transferencia. Lo mismo que hablábamos hace un ratito de las tarifas eléctricas. Hay una transferencia brutal desde los sectores concentrados, de los sectores más pauperizados de la sociedad hacia los sectores concentrados de la economía. Exacto. Y esto lo vemos a diario. ¿Usted cuando charla con sus empleados le reflejan esta preocupación? Reflejan claramente el miedo. Así, y lo digo con estas palabras porque creo que es la palabra fundamental. Reflejan claramente el miedo. Miedo a que a perder el trabajo, sobre todo. Miedo a perder el trabajo, miedo a no llegar, miedo a no poder tenerlos, a llegar a fin de mes, miedo a no poder atender una necesidad de la familia que pase por un problema médico y no llegar a poder comprar los medicamentos. Cuando vos estás en la línea de lo justo, cualquier alteración te complica enormemente. Sí. Y además el ajuste ya lleva 7 meses continuos. En la industria llevamos 13 meses. Claro. 13 meses de ajuste y además no solamente llevamos 13 meses de ajuste, sino que vemos muy oscuro el porvenir. O sea, desde ya podemos asegurar que de aquí a marzo, abril del año que viene no hay ninguna posibilidad de ningún cambio. Ninguna posibilidad. Lo dicen desde el propio gobierno. Sí. Ya están hablando de la recuperación para mediados del año que viene, pensando en la campaña electoral. Claro, que se va a alargar después de junio. No en una gran recuperación, por lo menos un mínimo rebote que genere una sensación de un poquito de alivio. Bueno, veremos cómo continúa esto. Raúl, ¿te gustaría decir algo que yo no te pregunté, comentar algo que te parezca interesante, importante decirlo? Mira, los empresarios pymes, en este caso yo soy el secretario de la Central de Entidades Empresariales Nacionales, estamos luchando denodadamente para poder bancar esta crisis, para que por lo menos no termine destruyendo lo poco que va a quedar de la industria nacional. La intención de este gobierno es terminar con la industria. Indiscutiblemente ellos entienden que la industria es la que gasta los dólares que produce el campo. Y la realidad no es así. ¿Por qué? Porque el mercado interno consume o produce, mejor dicho, el 75% del Producto Bruto Interno. El campo solamente produce el 20% del Producto Bruto Interno. La industria absorbe el 75% de la mano de obra activa privada. El campo no tiene mano de obra. Entonces, si bien el campo produce dólares porque tiene un producto exportable, necesita imperiosamente que la industria sostenga todo el resto del país, que sostenga su infraestructura, su educación, su salud, etcétera, etcétera, su seguridad. No lo puede hacer solamente el campo. Tienen que entender que el país es todo, es un todo. Y eso lo podemos hacer solamente defendiendo a toda costa la forma de vida que tenemos, un país industrializado. No existe en el mundo un desarrollo con dignidad sin industria. Claro, sí hay países en la región que tienen estabilidad financiera o macroeconómica, pero no, a costa de otras cosas. Claro, no tienen industria y tienen una gran parte de la población viviendo en condiciones muy precarias de las que no van a salir. Es así como dice Manuel. La realidad es muy, muy dura. La solución indiscutiblemente es la unidad. La unidad, hoy ya no hablemos, por favor, de un tema partidista. Acá lo que necesitamos es la unión de todos aquellos que queremos un país diferente, un país donde podamos vivir todos en condiciones dignas,
que podamos tener lo que marca la propia definición de sueldo, que significa que el sueldo tiene que alcanzar para tener la alimentación necesaria, tener la vivienda, tener la educación, tener la salud, tener las condiciones, inclusive poder tener vacaciones y esparcimiento. Hoy eso no se da. Entonces estamos actuando contra la Constitución Nacional. Nosotros esperamos que las pequeñas y medianas industrias, junto a los sindicatos, y cuando me refiero a los sindicatos me refiero a todos los sindicatos del país, junto a las organizaciones sociales, junto a las cooperativas, nos unamos para defender lo que es nuestro, para defender la soberanía, en definitiva, del país, que somos nada más ni nada menos que todos los argentinos. Raúl, gracias por estar acá. Gracias por invitarme. No, un placer.